Pregunta. ¿Pudiste ver alguna vez a Dios como que de manera casi escondida Él hablaba a tu vida? Repito. ¿Pudiste ver alguna vez a Dios como de manera casi escondida Él hablaba a tu vida? Segunda pregunta. ¿Cuál es tu fórmula actual para descubrir si Dios te está hablando o no? Repito, quiero que piense conmigo. No te distraiga porque está comiendo, pero quiero que me ponga atención. ¿Pudiste ver alguna vez a Dios como de manera casi escondida Él te está hablando? Si no tiene respuesta a esa primera pregunta, le ayudo. ¿Cuál es tu fórmula actual para descubrir si Dios te está hablando hoy o no? O cualquier día. ¿Cuál es tu fórmula para saber que Dios te está hablando? Porque no existe ninguna relación entre Dios y nosotros. Nosotros y Dios si no hablamos con Él. Nosotros hablando a través de la oración y la devoción y demás. Y Él respondiéndonos a través de un montón de maneras. ¿Cuál es tu fórmula actual para descubrir si Dios te está hablando o no? ¿Cuál es tu fórmula hoy de valorar las cosas que vives cada día? Yo estoy totalmente convencido que la mayoría de nosotros, no me incluyo, pero la mayoría de nosotros, tenemos vidas absolutamente rutinarias y cansadoras. Que ni aun siendo cristianos tenemos aquella perspectiva o aquella revelación que Dios dice que debemos vivir en novedad de vida. Deberíamos vivir en novedad de vida, sin embargo, vivimos vidas muy horizontales, muy planas, y si hay algún sobresalto nunca es para arriba, siempre es para abajo, siempre es algún problema, alguna preocupación, nunca una alegría. Yo quisiera que en algún momento usted se pare aquí arriba y vea su rostro. Sus rostros no derrochan alegría. Hermano, acabamos de adorar a Dios, acabamos de glorificar su nombre, acabamos de recibir bendiciones y palabras que Él tiene para nosotros, acabamos de estar en la presencia de Dios y ahora estamos sentados a los pies de Él esperando que nos hable y nuestros rostros no asimilan esta realidad. Imagínense en su casa haciendo una vida rutinaria. ¿Entiende lo que le quiero decir? Entonces Dios a veces se ve de manera casi escondida, casi de detrás de la cortina, casi detrás de un mueble, hablándote a tu vida y tú no lo puedes descubrir. No me asuste, no estoy loco, no fumé nada. De hecho, no he tomado, este es el primer trago de té que tomo. ¿Cuál es tu fórmula hoy de valorar las cosas que vives en tu vida? Ayudo, o sea, ¿cómo sabes si algo vale o no vale? ¿Vale más o vale menos en tu vida diaria según tu actual valorización de tus cosas? Porque usted vive de todo. ¿Cómo valora si esto es importante, esto no es importante? Esto que me pasó tiene sentido, esto que me pasó fue casualidad, esto que me dijeron no tiene nada que ver con Dios o era Dios hablando. ¿Cuánto debería valer para vos cada cosa si descubres que Dios está en medio de eso? Estaremos sorprendidos hoy entonces de nuestra corta vista, de la debilidad de nuestro entendimiento, de nuestra pequeña fe y de nuestra gran locura en la relación que tenemos con Dios. Hoy te mostraré que vos has elegido sufrir y hacer sufrir a los tuyos muchas veces.
¿Logré ganar su atención? Pareciera que sí. Pareciera que sí. Tener un ojo sencillo y un corazón de niño son un precioso don de Dios. Todos los creyentes podríamos y deberíamos poseerlos, pero desgraciadamente lo encontramos rara vez entre los hijos de Dios. ¿Qué cosa? Un ojo sencillo y un corazón de niño. El poder, la razón y la voluntad propia juegan habitualmente un gran papel en nosotros, y el ojo de la fe es turbado, la mirada se oscurece. Es ahí cuando el corazón es incapaz de comprender los caminos de Dios y de recoger su acción misteriosa y escondida en todas las cosas, porque Él quiere estar cerca de ti. Es una gran pérdida para nosotros no darnos cuenta de la cercanía de Dios. Y es una deshonra para nuestro Dios cuando somos incapaces de comprender su voluntad. Nada ayuda más al cristiano que busca su camino en la paz y en el consuelo. Tener la costumbre de ver al Señor en todas las cosas. Ver al Señor en todas las cosas. Nosotros no vemos a Dios casi. Mire, yo me he observado por situaciones que conozco. Siempre mi esposa me está diciendo, no deberías meterte tanto en la vida de nuestros hermanos. No deberías meterte tanto en el problema que tiene el hermano. Porque me ve cómo se me van cayendo los pelos de la preocupación que genera el estar en el medio. Pero con ese conocimiento de las situaciones que ustedes viven en sus casas, en la iglesia, en sus trabajos, con sus hijos, me doy cuenta que pasan largos días en donde nosotros durante el día no vemos la intervención de Dios en nuestras vidas. No vemos a Dios actuando en nuestras vidas. Es por eso que Él se ve la necesidad de casi a escondidas, casi detrás de algo, hablarte, hacerte sentir, hacerte ver que Él está contigo. Y no en vano recién te decía el Señor, yo estoy contigo siempre, yo estoy contigo siempre, no importa las circunstancias, yo estoy contigo siempre. Yo quiero que hoy usted haga honestidad con su propia vida y con su propio corazón. Y me dé la razón, no quiero que me lo diga, quiero que usted lo piense, quiero que usted lo sepa, quiero que se conecte con su Dios y reconozca si es verdad o no, que hay días enteros donde usted no vio a Dios en su casa. Vivió una vida tan plana, tan humana, tan humanizada, que no ha podido ver a Dios en Dios. Nada ayuda más al cristiano que buscar su camino en la paz y en el consuelo, teniendo la costumbre de ver al Señor siempre en todas las cosas. Ayuda más esto, de buscar a Dios de esta manera, ayuda más que soportar las dificultades y las tentaciones del peregrinaje de la vida. Incluso ayuda más que venir aquí a glorificar a Dios. No hay ninguna situación, ninguna circunstancia, ningún acontecimiento en la vida de un creyente poco importante o tan insignificante como le suele parecer al ojo natural, que no pueda ser considerado como mudos mensajes de Dios para tu vida. Hoy te voy a mostrar de las maneras tan tremendas. Te leí al principio y lo leí rápidamente para que no te detengas allí, pero te voy a mostrar que nosotros no hemos podido ver a Dios en tu casa. No hemos podido observar a Dios hablándote cuando Dios nos habla de las maneras más terribles y de un vendaval de mensajes para nosotros. No hemos sabido escuchar a nuestro Dios. Ya te lo voy a mostrar. Si solamente nuestro ojo es sencillo, nuestro oído atento, nuestro corazón como el de un niño y nuestra razón inteligente, haremos la experiencia bendita y preciosa
de la acción divina en tu vida más grande que puedas pensar. Experimentaremos que Él pone la mano en las cosas más comunes de tu vida y que Él se agrada en conducirnos con una simple señal de su mirada hacia nosotros. Yo me recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, cuando estaban en el crecimiento. Eran otras épocas, usted dirá, sí, eran otras formas de educar, estoy seguro que sí. Pero cuando había visita en mi casa y nosotros mirábamos a nuestros hijos, ¿qué hacía el hijo? Sabía claramente lo que tenía que hacer. Sabía claramente lo que podía seguir haciendo y lo que tenía que dejar de hacer. Dirigir la vida. Y no crea que nosotros los latigábamos y los poníamos ahí estaqueados al sol. No, lo educábamos en el Señor. Y créame, toda la vida hemos recibido elogios de nuestros hijos. Él quiere dirigir tu vida a veces con una pequeña mirada. Él te quiere hacer sentir a veces que Él está presente con una pequeña mirada, con una pequeña caricia, con una pequeña señal de que Él está en tu vida. Si solamente dejáramos más a menudo que nos dirija de esta manera para que Él no necesite ponernos frenos y riendas a voluntad. Cuán grande y digno de adoración es nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, que desciende hasta ocuparte de las cosas más pequeñas y menos importantes de tu vida. El que dijo en otro tiempo, sea la luz, y que sostiene y mantiene todas las cosas con la palabra de su poder, se ocupa también de aquel pájaro que está en aquel árbol y que cuenta todos los cabellos de tu cabeza. Él puede mantener el universo, Él puede mantener todo lo creado, Él puede mantener las cosas en su lugar en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Él extiende con sus manos claramente lo que ha creado. Hoy están sorprendidos los astrónomos. Decía que el telescopio espacial que hicieron es demasiado bueno para la inteligencia de los astrónomos, leía casualmente ayer. De las maravillas, de la información que hoy se puede obtener del universo que nuestro Dios extendió con sus manos. Es demasiado grande para que ellos entiendan y den opciones o opiniones adecuadas. Ese mismo Dios que lo extiende todo con sus manos se preocupa de las cosas más sencillas de tu vida. Se preocupa de aquel árbol, de aquel pájaro que para en el árbol o aquel pájaro que encontraste extendidos en el camino. ¿Quién asiste a la muerte de un gorrión en el medio del campo? Mi Dios asiste a aquella muerte. ¿Cuál es la importancia de saber cuántos cabellos tienes? Es el control soberano de Dios, de que todo lo sabe y que se preocupa también de las cosas pequeñas. Para nosotros las cosas parecen grandes o pequeñas porque las medimos según nuestra fuerza y capacidad. Para Él, para el Todopoderoso, no hay nada grande y no hay nada pequeño. Le es tan fácil llamar a la existencia a millones de gentes en un segundo como alimentar a los críos de un pueblo en su nido. Él en un segundo puede crear millones de personas si quiere. Y ese mismo poder y esa misma mente tan maravillosa puede atender a los gorriones pequeños de un nido, a un pájaro herido que está tirado en el campo, o atender al más leve de tus gemidos como hijo para socorrerte. Su maravillosa grandeza se manifiesta tanto en la tempestad furiosa como en el murmullo dulce de la brisa, en el cedro majestuoso del Líbano como en la pequeña violeta o la flor silvestre que nace en cualquier camino al largo de aquel camino. Si solamente tuviéramos ojos más sencillos para ver y corazones más inocentes para comprender, nuestra observación de nuestro Dios sería absolutamente diferente. ¿Suele tener una vida rutinaria y fastidiosa?
Te doy 10 segundos para que lo pienses, no va a ser tan difícil descubrirlo. ¿Tienes una vida rutinaria y fastidiosa? Las mismas peleas todo el día con tus hijos o tu esposa o con tu marido, las mismas problemáticas económicas de todos los meses, si alcanzo a pagar las cuentas o no. El mismo soportar en su trabajo al mismo jefe inexpresivo, insensible, negrero quizás que te tocó. Aguantar a tus profesores con todos sus caprichos, que va a depender si el trato con los alumnos es bueno porque estuvo en paz en la casa o será más malo porque sale enojado para allá. Renegar con el viaje al trabajo y regresar. Poder observar cómo tus hijos van creciendo con pocos lineamientos o con muchos. ¿Sueles tener una vida rutinaria y fastidiosa? Creo que con lo que te he direccionado sabes la respuesta de tu vida. Si en las circunstancias diarias viéramos solamente lo que el hombre natural ve, si nosotros pudiéramos mirar solo como mira el hombre mundano, aquel que no conoce a Dios, aquel que no tiene importancia en las cosas espirituales, que no tiene importancia en la palabra de Dios escrita, aquel hombre que simplemente vive porque tiene vida gratis, porque respira gratis. Si nosotros fuésemos como ellos, la vida sería tan insoportable, sería tan inexpresiva, sería tan agotadora, sería tan mala, que no valdría ni siquiera la pena vivirla. Entonces vuelvo a decirte lo que te dije hace un rato. ¿Por qué razón nuestras vidas se pasan días enteros donde tú no puedes ver a Dios en tu casa? No puedes ver a Dios en ese andar diario de tu vida en esta tierra si sos hijo de Dios. Si hay un Dios que se esconde detrás de las cortinas y de los muebles para hacerte sentir que está presente en tu vida. Pero si distinguiéramos allí a Dios en cada cosa, adquiere un precio inestimable, un significado profundo, en una dirección renovada y en un atractivo maravilloso para el ojo de la fe que quiere vivir al lado de su Dios. Si no puedes ver a Dios actuando en tu vida, si no puedes ver a Dios insertándose en tu vida, influenciando tu vida sería diferente a la del mundo y no serían tan rutinarias. Y Dios empezaría a aparecer durante el día en tu casa, en tu trabajo, en el viaje. Entonces vemos así en todo la mano de nuestro Padre Celestial, sabio y poderoso, cariñoso al extremo. Reconocemos que en cada uno de sus trazos, bendito su presencia, su amor incondicional, actuando en nuestro beneficio. Apenas necesitamos decir hasta qué punto la vida de oración, las relaciones íntimas con nuestro Padre son confortados por esta misma razón. Orábamos el martes pasado recién con la única intención de humillarnos delante de nuestro Dios. Había un común denominador en la oración. No queríamos respuesta de otras cosas que no fuese el fruto de poder ser verdaderos cristianos. Yo ayer tenía la precaución y era responsable de la reunión, de la oración del día de ayer. Y tenemos una lista tan larga y tan cargada de situaciones que muy temprano el Señor me llamaba a mí a la reflexión. ¿Para qué seguir agregando nombres y dolores? ¿Por qué seguir permitiendo que la lista se extienda todavía más cuando son casi consecuentes los problemas que tenemos? Problemas de enfermedad, problemas en el matrimonio, problemas económicos, problemas interpersonales en la relación familiar. No nos soportamos en la casa, no soportamos la rutina del trabajo, tenemos problemas de todo índole. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios nos permite llegar tan abajo? ¿Por qué Dios no interviene para que nosotros no lleguemos allí tan abajo? Y descubrí claramente de que Dios sí interviene y que nos ha hablado hasta el mismísimo cansancio y nunca hemos dado respuesta positiva, consciente, esforzada por hacer su voluntad.
Hoy te voy a mostrar que Dios te ha llevado hasta el cansancio, te ha hablado hasta con las cosas más inimaginables que tú tienes. Y que tú eres el responsable de mucho de lo que pasa en tu casa. Que tú eres el responsable de mucho de lo que le pasa a tu familia. Que tú eres el responsable de mucho de lo que pasa aquí dentro. Yo te voy a mostrar la palabra de Dios ahora. ¡Cuán dulce! ¡Cuán dulce y refrescante es oír la oración de un hermano, de un creyente que experimentó su dura carrera y felicidad y la bondad de su Dios, y que al mismo tiempo aprendió a conocer que toda su fuerza, que toda su creatividad son inútiles y que necesitamos simplemente del amor y de la sabiduría de Dios. Le ponemos al Padre todas nuestras demandas, las grandes y las pequeñas, con oraciones, con súplicas, con acciones de gracia. Volcamos todas nuestras preocupaciones grandes y pequeñas delante de Él, que siempre está dispuesto a llevarlas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4. Bienaventurado aquel que en todo hace del Señor su confianza y su fuerza. Para Él cada día tiene su importancia. Y si no equivoca en el día, las experiencias pequeñas serán grandes. La historia de cada día despierta su simpatía. La historia tuya de cada día despierta la simpatía de Dios. Dios te ha dado un día de vida para que tú puedas disfrutar con tu Dios de aquel día. Porque el día que el Señor termine tu trabajo aquí, o el día que tú termines lo que tienes que hacer aquí, tú partirás a la presencia de Dios, no importando cuántos años tengas. Cuando el pastor Esteban murió a los 37 años, tuve mucho pesar. Y mi oración era: Señor, ¿por qué permitiste que queden tantas cosas inconclusas en la vida de él? Porque era uno de los grandes reclamos que hasta el día de hoy hace su esposa, con justa razón. Mucho tiempo después, el Señor en un libro me dio la respuesta. En este mundo nadie se va con su vida inconclusa. En este mundo nadie se va con su vida inconclusa. De este mundo nadie se va con todas las posibilidades de redención que Dios te regala, con todo el dolor que nos provoque. Nadie se va de este mundo con la vida inconclusa. Va a depender de tu devoción, va a depender de tu consagración, va a depender de tu deseo de servir a Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo el apóstol Pablo. Si he de vivir, que sea para beneficio del reino. Si he de vivir, para servir a mis hermanos. Porque en realidad gano si me muero para ir a la presencia del Señor. El apóstol Pablo no quería jubilación. Estaba entendiendo claramente y diciendo en el contexto bíblico que si murieran, tendría una capacidad física, para llamarlo de alguna manera, tendría energía suficiente para servir a su Dios mucho más excelentemente de lo que lo podía hacer en este cuerpo limitado. La historia de cada día despierta su simpatía para Dios. ¿Y qué podría ser de otro modo, ya que tiene importancia para Dios todo lo que viva contigo cada día? Porque si a Dios le importa esa historia de cada día, ¿por qué no te ha importado a ti de la misma manera? Simplemente porque no lo has visto a Él accionar en largos días en tu casa. ¿Por qué puedes descubrir en cada día su historia? Aprenderemos a continuación por las Escrituras que no hay para el creyente ninguna suerte, ninguna casualidad, ninguna cosa fortuita en su vida. Y entre todos estos vamos a ir, le pido que abra su Biblia por favor, al libro de Jonás. Jonás nos da las pruebas sorprendentes de esta verdad. En toda la historia del profeta, la interpretación de Dios
se muestra por todas partes, hasta en las cosas más comunes. Podremos observar en el libro de Jonás cómo es que Dios se vale de todo para dar mensajes de existencia, de gobierno y de bendición. No será lo mismo para nosotros el día cuando veamos toda nuestra historia a la luz de la presencia divina. Estaremos sorprendidos entonces de nuestra vista corta, de la debilidad de nuestro entendimiento y de nuestra pequeña fe y de nuestra gran locura. Hemos vivido casi sin Dios hasta ahora. Y admitiremos la bondad, la fidelidad, la paciencia maravillosa de nuestro Dios, cuyo mano dirigió todo nuestro caminar hasta el día de hoy y nos produjo hasta el final su misericordia infinita, y nosotros no nos hemos dado cuenta. No quiero entrar en una explicación detallada de este libro porque no es la idea, pero vamos a sacar unas enseñanzas muy interesantes a continuación. Ahí llama la atención, siempre hay frases características en algunos libros de la Biblia, ¿no? ¿Cuál es la frase más importante del libro de los jueces? En aquel tiempo, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no es cierto? Esa es la frase principal del libro de Josué. Frase importante del libro de los jueces, perdón. De Josué: mi siervo Moisés ha muerto. ¿No es cierto? Una de las frases predilectas del libro de Jonás es una expresión que se encuentra en muchas ocasiones: Jehová tenía preparado. El Espíritu Santo nos deja poner una mirada detrás de la escena, allá donde se cocinan las cosas, allá donde Él habla de detrás del escritorio. No insultes a tu esposa, no la hagas, no hagas eso. No le digas a tu hijo eso que le puedes dar y puedes hacerlo. Y vienen versículos a tu cabeza. El Espíritu Santo nos deja poner una mirada detrás de la escena y nos muestra la acción escondida de Dios en nuestras casas. Es Él quien tiene todo en su mano. El viento y las olas, el calor, el frío, el hombre, la bestia, y conduce todo con el consejo de su sola voluntad. Todos conocemos el libro de Jonás, ¿verdad? 3, bueno, para empezar. Todos conocemos el libro de Jonás, la historia de Jonás. ¿Cuál era la característica de Jonás? La característica de la iglesia de allá afuera, no de Jesús alrededor. La característica de Jonás era la desobediencia. Por eso digo, no de acá, es de la iglesia de más allá. No, a ver, ¿cuánto hay de Guernica acá? Ya te la mano de Guernica. Ahí está, la iglesia de Guernica. En el primer capítulo, el Señor envía una gran tormenta para hablar al alma y a la conciencia de sus siervos. ¿Se recuerdan? Jonás, muchacho mío, quiero que vayas a Nínive a predicarle a esta gente que se arrepientan, porque de lo contrario, 40 días, chacha en la cola. ¿Verdad? Jonás quería librarse del mandato divino, embarcándose en una nave que iba a Tarsis. Nínive estaba al este de Palestina y Tarsis al oeste. Dios le dijo, anda a la derecha, y el muchacho agarró para la izquierda. Iba a decir bien contra la gente. Agarró para la derecha cuando lo mandaron para la izquierda, o lo mandaron para la izquierda y agarró para la derecha. Él es el hombre. Así somos los hombres.
Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que incluso se pensaba que partiría la nave, dice el artículo 4 del capítulo 1. Ahora pensemos una cosa. ¿Cuál era lo que hacía Jonás en este minuto? Una tremenda tormenta que se podría partir la nave en dos. O sea, no era un vientecito, ¿me entiendes? Era un sangoloteo de esto. No sé si usted ha visto. Yo he estado en un lanchón, no en esta tormenta, pero que de repente usted está aquí, ¿no, mi amor? ¿Te acuerdas? Y de repente, y usted está allá arriba, pero 3, 4 metros allá arriba, y ve todo el agua allá abajo, y a los 2 segundos está abajo, y usted ve las paredes de agua que me parece que vienen todas para acá encima. Y cuando baja se hace así, y su estómago también se hace así. Y se hace así, y va arriba, usted de vuelta, y baja, y se ve las paredes. Yo he estado en esa. Bien agarrado, y yo encima iba al lado del barandal, bien agarrado del barandal. Hay nada que agarrar la mano a mi señor, nada, yo iba agarrado del barandal. Así que una tormenta que quiere partir la nave en dos, debe haber sido tremenda. Ahora, piense una cosa. En ese barco hay un hombre que fue mandado por Dios. Dice, en esta sola tormenta, hubiese hablado al profeta de manera tan determinante y severa, si solamente hubiese puesto oído a lo que estaba pasando. Con esta tormenta que Dios levantó y preparó, con este viento que azotaba, atención, la vida de él y la de que estaba a su alrededor, debería haber alcanzado para que él entendiera que había una manifiesta molestia de Dios en su vida. Nos han predicado de un Jesús que es bonito y es bonito, que es manso y es manso, que es tolerante y es tolerante, pero no nos han dado toda la información que este Dios es soberano, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, que ninguna criatura suya puede hacer lo que se le ocurra sin cosechar el resultado de ellos. Esta sola tormenta hubiese hablado al profeta de manera determinante y severa si solamente su oído hubiese estado abierto para oír la voz de Dios. Era un mensaje solemne de Dios que le enviaba a su siervo. Y este segmento me parece oportuno, estoy pensándolo ahora, que hagamos en este segmento una práctica textual analítica, para que a usted no se le pase el detalle, ni se olvide del detalle. ¿Cuántas veces tu desobediencia ha provocado sobre tu vida grandes tormentas? No mira al vecino, piensen en usted, ¿cuántas veces tu desobediencia ha provocado que Dios tenga la necesidad de llamar tu atención con una gran tormenta en tu vida? ¿Cuántas veces? Cuando te hablaron, porque a nosotros no nos mandaron a Nínive, pero nos han mandado 1.000.000 de cosas. Nos han mandado a humillarnos. Nos han mandado a perdonar. Nos han mandado a recomponer las relaciones interpersonales, porque en un reino dividido no puede permanecer en pie. Nos han mandado a hablarle al otro con misericordia, como lo mandaron a Jonás para aquel pueblo pagano, pero que Dios tenía intenciones de salvar. ¿Cuántas veces nuestro accionar personal ha provocado sobre su vida, sobre su salud, sobre su economía, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su marido, sobre su matrimonio? ¿Cuántas veces hemos nosotros sido los que hemos obligado a Dios
a levantar tormentas sobre nuestras vidas para llamar nuestra atención. Porque ni el susurro, ni el consejo, ni la palabra escrita, ni el profeta, nada alcanzó. Necesitábamos un sacudón de tormenta. Este era un mensaje solemne de Dios que le enviaba. Jonás es el que necesita ser enseñado y restituido en el papel que le mandaron. No son los pobres marineros paganos los que necesitaban ser instruidos. Era Jonás, el conocedor de la voluntad de Dios, el que necesitaba ser ordenado y puesto en la línea donde Dios lo mandó. Pero sin embargo, los pobres marineros paganos cosechaban el resultado de la desobediencia de aquel siervo. Piénsalo. ¿Cuántas veces tu desobediencia puso en riesgo de vida a tu esposa? ¿Cuántas veces tu desobediencia puso en riesgo de vida a tu marido? ¿Cuántas veces la desobediencia matrimonial puso en riesgo de vida y convertiste en marinero a tus hijos? Porque cuando la cosa viene mal en el matrimonio, cuando la cosa viene mal en la familia, que es el núcleo de la iglesia, yo tengo claramente establecido, conozco claramente sus rostros, cuando a ustedes les molesta que yo le hable de las circunstancias interpersonales que ustedes tienen en sus casas. Pero si ustedes no entienden que Jesús, Rey de Gloria, empieza en nuestras casas, y que esto es simplemente una extensión de un corto tiempo de la convivencia que usted tenga en sus casas, entonces usted nunca va a entender el mensaje de Dios. Es por eso que nosotros con mi esposa no nos podemos permitir ser engañados por el diablo. Y aun cuando a veces esta vena se me infla, tengo la necesidad de pensar que no hay ninguna posibilidad que el diablo venga a dividir a mi esposa y a mí, porque si la cabeza está dividida, usted para abajo no tiene ninguna posibilidad. Piénselo, era Jonás el que necesitaba ser enseñado y restituido en el buen camino. No los pobres marineros que estaban pagando las consecuencias de esto. Cada uno de ustedes sabe a dónde lo han llamado. Cada uno de ustedes sabe los pecados que ha cometido. Cada uno de ustedes sabe cuál es la debilidad que todavía no entiende. Pero sí te digo, con la autoridad de Dios, con la palabra escrita, ¿cuántas veces convertiste a tu familia en marineros paganos del barco de tu casa? ¿Cuántas veces convertiste a tu familia en tus marineros por tu desobediencia? ¿Cuántas veces arriesgaste la vida de tu esposo, de tu marido, de tu mamá, de tu papá, de los seres más queridos? ¿Cuántas veces? Para ellos una tempestad no era nada nuevo o extraordinario. Los marineros estaban acostumbrados a este problema. Pero en ese barco había un tipo que sí le tenía que llamar la atención semejante tormenta. Había en el barco un hombre por el cual esto era claramente un mensaje especial. Y como cosa maravillosa, los marineros observaron muy rápidamente que Dios estaba en contra de los que estaban allí. Mientras que Jonás, el profeta de Dios, está acostado en el interior de la nave y duerme tan profundamente que el jefe, que los remeros deberían llamarlo y reprimir, llamarlo y retarlo, gritarle, levantarle la voz para llamar tu atención. Fueron los paganos los primeros en enterarse. O sea, fueron los familiares en darse cuenta qué es lo que estaba pasando en este barco. El que tenga oído para él, oiga lo que el Señor dice a la iglesia. Fueron los parientes de afuera los primeros en darse cuenta por qué la situación de la casa era la que es. Qué lección importante para nosotros. ¿Cómo un creyente podemos bien preguntarnos de llegar a ser tan insensible como Jonás? Nuestra historia prueba que esto es posible.
Solo cuando los marineros echaron suerte para saber a causa de quién la desgracia los alcanzaba, es solo cuando la suerte cae sobre el profeta y cuando los hombres le preguntaron ¿de dónde vienes y cuál es tu ocupación? Es cuando Jonás se da cuenta de su tremendo problema. Cuando tienes problemas en tu trabajo, ¿de dónde vienes y cuál es tu oficio? No eres metalúrgico. No eres un trabajador de la obra del papel. No eres un enfermero, no eres un auxiliar de escuela. ¿Cuál es tu oficio? Tu oficio es ser cristiano. Tu oficio es propagar la palabra de Dios. Tu oficio es poner por obra lo que le puedas enseñar a otros. Tu oficio es servir al Dios vivo. Es vivir para ello. Entonces entiende la voz del mensaje de Dios y reconoce que es su causa, que es por causa de él que el Señor había hablado tan enfáticamente y enojado. Entonces entiende la voz del mensaje de Dios y reconoce esta y pide lo siguiente. Sobre su propia sentencia, los marineros angustiados echan al mar al profeta. Para ellos, para los marineros, está el mismo problema aquí. Pero no para Jonás ni para Dios. Los marineros ya no ven más a Jonás, pero Dios sí veía viendo a Jonás y seguía pensando en él. Dios en todas las cosas. Dios en todas las cosas. Ese es el título de esto, Dios en todas las cosas. Dios en la tormenta, Dios en el barco, Dios en el sangoloteo, Dios en la boca de los marineros, Dios en todas las cosas. Jonás se encuentra en una nueva posición. Ya no está plácidamente durmiendo abajo, mientras los otros pobres marineros tratan de descubrir o de sostener ese barco que tiene la tendencia a partirse en dos. Jonás se encuentra en una nueva posición, en una nueva circunstancia, pero aún allí el mensaje de Dios puede alcanzarlo. El creyente jamás puede encontrarse en una posición en la cual el brazo de su padre sea demasiado corto y en donde su voz no pueda ser alcanzada porque es demasiado simple su sonido. Cuando Jonás fue echado al mar, Jehová tenía preparado un gran pez para que se lo tragase. Jehová preparó una tempestad y es el mismo quien prepara este gran pez. Un gran pez en el medio del mar no es nada extraordinario. Hay muchos grandes peces en el mar, pero el Señor preparó especialmente uno para Jonás, con el fin de que fuese un mensajero de Dios para tu alma. He aquí que en el vientre del pez Jonás reflexiona y llega a ser, bajo estas circunstancias y hasta en sus palabras, un tipo de Cristo. Pensemos ahora en el último capítulo, vamos a ir directamente al 4. Encontramos allí al profeta ya vomitado, ya pasó 3 días en la panza del pez, se enteró de todo lo que ese pez comía. ¿Usted se imagina 3 días en la panza de un gran pez? Entre los ácidos estomacales, entre el aparato digestivo y entre lo que entraba y tragaba. ¿Usted se imagina 3 días allí? No era que Dios le formó un cuartito aquí de vidrio dentro de la panza del pescado para que este muchacho esté cómodamente allí. ¿Cómo se le pone a usted la piel cuando usted está mucho rato con las manos o los pies en el líquido? Cuando usted ha pasado muchas horas de playa, ¿no? Ustedes que son insociables, ¿cómo se le ponen los dedos? Blanquito y arrugado, ¿no es cierto? ¿A cuántos se le han puesto los dedos blanquitos y arrugados? Uno. Los otros no se meten al agua. Este muchacho habrá salido todo blanquito y arrugado 3 días de los líquidos estomacales.
todo babeado, todo pegajoso. No sé si logro hacer este cuadro. Porque no es que el tipo estuvo ahí 3 días, no, sí, che, ¿dónde andaremos? Ya, ¿no? Mirar largar de acá, no sé. No, no es tan simple. Mira lo que come este pececito, mira. Y pensar que después nosotros nos comimos los peces, diría Jonás en ese momento. Les había anunciado el mensaje de Dios a los habitantes de la ciudad. Sale de allí, va, ¿no? Como algunos cuando tienen reflexión y no están muy con ganas. ¿Dónde va? Y predica en Nínive. ¿Qué le dijo? Arrepiéntanse, manga de muchachos, que si no en 40 días te mueren todos. No crea usted que buscó las palabras más adecuadas, ni el bosquejo más simple, ni las palabras más profundas. Él hizo una tarea de malas ganas para su Dios. Él había anunciado el mensaje de Dios a los habitantes de la ciudad. Con su predicación se había vuelto de su mal camino, de modo que Dios se había arrepentido del mal que había hablado de hacerle por causa de su pecado. Jonás está descontento y discute con Dios por eso. Póngame atención. El pueblo se arrepiente. Con una mala prédica, Dios, el Espíritu Santo, trabaja sobre las personas y el pueblo se arrepiente. Jonás, descontento, se pone a discutir con Dios por eso. Habría preferido asistir a la destrucción de esta gran ciudad, llena de habitantes, en lugar de ver la gracia y la misericordia de Dios para ellos. Él estaba preparado, sentado allá en la loma del cerro, esperando cómo Dios lo iba a destruir a este montón de gentiles. ¿Cómo puede ser Jonás así? ¿Qué tipo insensible o descorazonado? ¿No? ¿Cómo pueden haber tipos tan malos, diría uno, no? ¿Cuántas veces vimos en situaciones similares donde nosotros nos sentamos plácidamente en la banca para ver el juicio de Dios, que preferimos asistir a la despedida de ese antes de ver la misericordia de Dios establecida en esa vida? ¿Cuántas veces hubiésemos disfrutado más viendo que el tipo se fue con toda su familia antes de ver la gracia extendida para ellos? Somos igual que Jonás, hechos de la misma carne, con los mismos principios, conociendo el mismo Dios al cual también desobedecemos. Carentes de amor, ciegos, sordos, porque no sabemos escuchar la voz de Dios. Habría preferido asistir a la destrucción de esta gran ciudad llena de habitantes en vez de ver la gracia y la misericordia de Dios extendida para ellos. No podemos impedir decir pobre Jonás, pero pensemos en nuestros propios corazones. No habrían sido diferentes que la del profeta. Estamos hechos de la misma carne y capaces también de las mismas locuras. Jonás parece haber olvidado completamente. Jonás parece haber olvidado completamente las verdades de las que se le había enseñado el Señor hace 3 días atrás. Él estaba reclamando y peleando por Dios por la misericordia esa. Ya se olvidó que había estado 3 días metido en la panza del pez. Y ya se olvidó que había habido una tormenta donde estaba lastimando a otras personas producto de su pecado. Ya se había olvidado de ello. Necesitaba un nuevo mensaje de Dios. Jonás parece haber olvidado completamente las verdades de las que le había atormentado durante 3 días en la panza del pez. Necesitaba recibir una nueva advertencia de parte de Dios.
Cuán lleno de gracia y de misericordia es nuestro Dios. Se ocupa de nosotros sin cansarse y nos enseña pacientemente las lecciones una tras otra. Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Versículo 6 del capítulo 4. ¡Qué gracia!, ¿no? Maravilloso. Una calabacera que crece en una noche para que el tipo no le agarre el sol. Estaba en la ladera de un cerro, en el desierto. ¿Quién ha estado allí cuando viene ese aire caliente, ¿no? Y que lejos de alivianarte el problema, te quema todo así, ¿no? Y vos necesitas algo que no sea ese viento caliente. Una calabacera. La calabacera como el gran pez. La calabacera como el gran pez también formaba parte del eslabón de la cadena, de las circunstancias. A través de las cuales el profeta debía pasar según el propósito de Dios. Aunque muy diferentes éramos semejantes, aunque muy diferentes una cosa de la otra. Eran mensajeros de Dios para su alma. Jonás se alegró grandemente de la calabacera. Antes había estado a punto de morir, pero no era el resultado de que quería estar con Dios. Que quería morir porque estaba podrido de lo que pasaba en la tierra y que lo mandaran a predicar a aquellos, ¿no?, grosos, tiribitas, ¿no? Él se quería morir por esa razón, no porque hoy, ¿no?, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. No era ese sentir, el tipo estaba enojado. Cuando aparece la calabacera, cambia su estado de ánimo porque el tipo ya estaba a la sombra, ya se sentía más reconfortado, ya se le había olvidado que se quería morir. No era la felicidad del futuro en el cielo, no. Hasta los sufrimientos del presente desesperaban en él el deseo de morir. Era el orgullo herido como profeta de Dios, la vana preocupación de su renombre como profeta. El tipo estaba enojado porque él como profeta anunció una cosa y Dios hizo otra. Seríamos lo suficientemente honestos cuando nosotros le pedimos al Señor que haga una cosa y Él, entre su sabiduría, poder y señorío único y inigualable, hace lo contrario. ¿Nos gusta? Seamos honestos, ¿nos gusta? No, porque si nosotros oramos por eso, Señor, ¿no?, que a la Patricia le salgan un callo, Señor, que le salgan callo, Señor, a la Patricia, para que pueda sentir cómo me duele mi dedito a mí, ¿no? Y después veo que ella no tiene callo, que tiene las piernas suavecitas. Ay, qué bueno que Dios no me contestó. No pensamos así. A menudo los sufrimientos del presente despiertan en nosotros el deseo de partir de este mundo. ¿Quién no se ha querido morir alguna vez? Podrido, ¿eh? Estoy tan cansado de todo esto, se jubilan los pastores, ¿no? El que no conoce a uno desde que andaba con esta historia de un par de semanas atrás. Trabajaba, y mira, empieza la mañana, mira, a las 7 de la mañana, mira, y mira, hasta las 1 de la mañana, Pati, y todo. ¿Se jubilan los pastores? Sí, se jubilan los pastores, pero los verdaderos no. ¿Me entiendes? O sea, palabras sabias, simples. Pastor, ¿qué piensa de los apóstoles y de los obispos? Y la Biblia dice que Jesús es el buen pastor. ¿Quiere más explicación? Si Jesús es el buen pastor, ¿hay algún interesado acá en ser obispo y apóstol? Si Jesús es el buen pastor. Los pastores se jubilan, sí, pero los verdaderos no. No hay uno que viene para acá.
Sí, creo que vive de la mano de allá. Usted pasa por la mano de enfrente, por la duda. Deseamos ser librados de la dificultad presente, pero cuando el mal momento ha pasado, el deseo de terminar. A ver, voy a parafrasear algo para que usted se ríe un poco. Sí, se juega el paratorio. Sí, algunos dicen que sí, los bautistas dicen que sí, yo soy bautista. ¿No? Ahí el bauticostal se me simplifica, ¿no? Ay, pastor, bendición, mua, mua. ¿Sabe qué? Le traigo el diezmo de 4 meses. ¿No? Y le traigo una ofrenda de amor. Y le traigo el ofrecimiento que lo que usted necesite, cuente conmigo. ¿Se jubila o no se jubila el pastor? ¿Se olvidó el tipo? Ya no le preocupa, es lo mismo que Jonás, ya no le preocupa. Él quería morirse, pero cuando viene la calabacera, cuando viene el fresco, cuando se le alivian el problema, ya se le olvidó la gana de morirse. Cuando el pastor recibe sus diezmos, también se le olvida la gana de jubilarse. No le digo esto para que diezme, ¿vio? Pero el que tenga oído para oír, y si quiere oír, oiga. ¿No es cierto? Bien. Si al contrario las personas del Señor son el objeto de nuestros deseos, suspiremos porque Cristo viene pronto. Este es el deseo entonces muy grande durante del día. La tranquilidad, el fresco, cambia el corazón de Jonás. Cuando Jonás se encontró sentado al amparo de la calabacera, no tuvo ningún deseo de morirse. Su alegría, respecto de la planta y respecto a su sombra fresca, lo hizo olvidar su mal humor, cambió de pensamiento y de sentir. Y precisamente hasta esto prueba cuánto necesitaba un mensaje especial de Dios. El estado de su alma debía ser manifiesto, y fue así una profunda vergüenza para él. ¿Estamos bien con Jonás? O sea, el tipo ya se le enojó, ya vio que no los mataron a eso, está fresco debajo de la calabacera. ¿Terminó el mensaje de Dios para Jonás? No. Verdaderamente el cristiano puede decir Dios en todas las cosas. Puede percibir la voz de Dios en un gruñido de la tempestad, como también en una planta que se marchita. Sin embargo, no llegamos aún al término de los caminos de Jonás. Como último, la calabacera era, como lo dijimos, un eslabón más en la cadena de circunstancias que Dios preparó para él. Le habló con una tempestad, le habló con un mandato, le habló con una tempestad, le habló con un barco que se partía, le habló con gente que son inconversos, que entendieron el problema. Le habló con un pez en la panza, le habló con 3 días estando en el vientre de la panza. Le habló con un vómito porque lo largaron cerca de Nínive, y después le hablaron con una calabacera. O sea, todo el mensaje de Dios que él necesitaba para aprender cuál era la condición de su corazón. La calabacera era, como dijimos, un eslabón más en la cadena de circunstancias. El eslabón siguiente era un pequeño gusano. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. El gusano tan insignificante, escuchen, un gusano, un gusanito. El gusano tan insignificante no es menos mensajero de Dios que cualquiera de las otras cosas, como la tempestad, el gran pez y todo lo que enumeré recién. Era tan importante y tan potente su mensaje a través de un mísero gusano como fue con la tempestad. Un gusano puede hacer maravillas cuando es Dios quien lo emplea. La calabacera se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás. Ese mismo viento que le demostré antes no estaba ahora en la sombrilla, y te viene ese viento caliente, ¿no? Y él te rajaba la cabeza. Un gusano y una ligera brisa, medios maravillosos en las manos de Dios, como mensaje para sus siervos. Pero justamente en su aparente debilidad,
se revela la grandeza de nuestro Padre Celestial. La tempestad, el gran pez, el gusano, el viento dulce del oriente, todos ellos están en las manos del Señor como instrumentos en el cumplimiento de los propósitos de amor que tiene para su siervo. El mensajero más insignificante con el más poderoso debe ser secundado por un propósito. ¿Qué habría pensado que junto a la tempestad y un gusano podría Dios hablarle a uno de sus siervos? Sin embargo, así fue. Como lo hemos notado al comienzo, cuán grandes y cuántas pequeñas expresiones de Dios nos habla cada día. Ante Dios no hay nada grande, no hay nada pequeño. Cuanto a la multitud de las estrellas, y no se olvida del pájaro que está en tu árbol. Hace de las nubes su comitiva y hace morada en tu corazón. Para el creyente no hay azar, nada sin importancia, todo se encuadra dentro de tu voluntad. Puede pasar por las mismas circunstancias que los otros hombres y hacerle frente a las mismas tentaciones, pero nuestra visión del problema debe ser diferente. Dios te ha hablado a lo largo de toda tu vida. Dios te ha hablado por tu esposa, Dios te ha hablado por tus hijos, Dios te ha hablado por la canción, Dios te ha hablado por el pastor, Dios te ha hablado en tus sueños, Dios te ha hablado de la misma manera. ¿Cómo es posible que pasen días donde tú no puedas observar en tu casa que Dios está trabajando contigo? Está en la insensibilidad, está en la apatía que tenemos para con Dios, que nosotros no podemos observar a Dios actuando. ¿No puede usar un gusano para darte un mensaje? ¿Te das cuenta cuántas cosas los que estaban alrededor de Jonás tuvieron que vivir por la desobediencia de él? ¿Te diste cuenta cómo es que nosotros provocamos ciertas tormentas en nuestras vidas porque no hemos obedecido? Que todo lo que Dios te ha hablado, todo lo que Dios te ha mandado, nos han mandado, hermanos míos. Yo no quiero ser drástico ni específico porque no quiero que usted se vaya con una idea equivocada de lo que yo le digo hoy. Pero creo que si el Espíritu Santo trabaja en tu corazón, te vas a dar cuenta que nosotros generamos muchas de las circunstancias que hoy estamos viviendo. La desobediencia a los mandamientos de Dios. La apatía que tenemos en la iglesia. La irresponsabilidad con los convenios con Dios. La falta de entrega, la irregularidad. Todo lo que tenga que ver con la ausencia de Dios en nuestro accionar provoca cosas en tu vida. Nos han dicho hasta el cansancio, la falta de perdón provoca enfermedades físicas. Nos han gritado hasta el cansancio, un reino dividido no puede permanecer en pie. ¿De qué sirve amontonar y amontonar y amontonar seguido de petición de todo el mundo cuando no logramos nosotros mismos solventar nuestras propias dificultades aquí dentro? Provocar, dice la palabra, que tenemos que tratar de tener los dones mejores. No hay don mejor que tener un ojo de un niño y un corazón de un niño, lo dijimos al principio. Nosotros somos responsables de nuestras propias vidas. No es que tenemos un Dios perverso que no simpatiza con nosotros. Si tu matrimonio no funciona es porque nosotros hemos hecho las cosas mal. Porque tenemos lineamientos bíblicos para la condición del matrimonio. Si no te puedes tener a tus hijos como amigos es porque hemos hecho las cosas mal nosotros o los hijos. Si no podemos tener armonía aquí dentro es porque nosotros hemos hecho las cosas mal, porque no hemos escuchado la voz de Dios. Dios nos habla desde la tormenta, Dios nos habla desde la panza del pez, Dios nos habla de sentarse al rayo del sol, Dios nos habla con un gusano, Dios nos ha hablado siempre y no hemos sido capaces de escuchar la voz de Dios. Hermanos míos, ¿qué sirve alargar los pedidos de oración de una lista interminable si antes no buscamos humillación delante del Señor, si antes no cambiamos nuestra vida espiritual, si antes claramente nos humillamos y buscamos la empatía con la voluntad de Dios? Cuando seamos obedientes a la voluntad de Dios, cuando seamos obedientes a la devoción que Dios nos demanda,
Cuando seamos obedientes a su palabra, esa lista se reducirá a la mitad o menos, drástica y rápidamente. Las enfermedades de tu familia desaparecerán. ¿Tú crees que Dios es malo porque te hace que tu esposa tenga un problema en su salud? ¿Tú crees que Dios es perverso, que se quiere jactar de su poder haciendo que tu hijo tenga un problema físico, dolores, enfermedades? ¿Tú crees que Dios hace que por gusto lastimar el corazón de su siervo llevándose a sus hijos? Somos nosotros los generadores de nuestros propios desiertos. Nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia, paciente, regularmente amoroso, que desea el bien para nosotros. Sus pensamientos son de bien y no de mal. Él piensa cómo bendecirnos todos los días en nuestra vida. Pero ¿cómo bendecir en tu casa al Señor si no lo puedes ver en ningún lugar, en ningún rincón, en ninguna parte? No ha salido el nombre ni la presencia de Dios en nada de lo que has hecho. Si todo es más importante que Dios, nunca sabemos quién viene a la reunión. ¿Cómo disfrutar de la presencia de Dios? ¿Cómo nos va a levantar tormentas si nos manda para la izquierda y nosotros tomamos a la derecha? ¿Cómo hacer teniendo un oído sensible, un orgullo sumido en la presencia del Señor, una visión clara para ver su palabra? Nuestra vida debe cambiar de un momento a otro. Nuestra vida cambiaría de un momento a otro. Si la presencia, y lo dijimos y lo leímos allí, si la presencia de Dios la puedes observar, tu día con la intervención divina sería un día maravilloso de vivir. Pero tus días son tediosos, fastidiosos, cansadores, porque dejamos afuera a Dios de toda o la gran mayoría de las cosas que nosotros hacemos durante el día. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Si estás viviendo cosas que estás viviendo hoy, no son culpa de Dios, son culpa de que nosotros hemos olvidado o no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Nos habla con un gusano, nos habla con una tormenta, nos habla con un gran pez, nos habla con un pastor, nos habla con una esposa o con un esposo, nos habla en la música, nos habla, Dios nos habla siempre. ¿Cuántas veces di consejos a mi pueblo como si fuesen mis hijos? Y después vi el resultado del dolor y de la frustración, producto de la desobediencia. ¿Para qué pides consejos si no vas a hacer lo que recibes como consejo? Necesitamos entender que Dios nos habla muchas más veces de las que nosotros hemos podido observar, entender o escuchar. También tenemos gusanos en nuestras vidas, también tenemos tormentas en nuestras vidas, también tenemos gran peces en nuestras vidas, porque a veces también estamos enterrados largos días sufriendo en ese problema. Hasta que Dios tiene misericordia y nos vomita en algún lugar para que busquemos su presencia. Yo estoy seguro que si tú quieres escuchar la voz de Dios, vas a poner atención a lo que yo te comparto hoy. Pero no es Dios el que se ha vuelto perverso, desamorado o desatento. Es Dios hablándonos hasta que Jonás pudo entender cuál era el problema. El problema era su corazón, el problema era la falta de amor, el problema era Jonás. El problema no era Dios, ni los ninivitas. Nosotros debemos entender que si tú no le pones primera importancia al Dios en tu vida, en todas las ramas, vivirás de tormenta en tormenta, de pez en pez, de calabacera en calabacera y de gusano en gusano.